Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos precisamente compartir con ustedes algunas pautas de manejo y producción de los verdeos de invierno. Los verdeos de invierno son gramíneas anuales que se caracterizan por producir un volumen muy alto de forraje de buena calidad en un periodo corto de tiempo, lo que los hace imprescindibles para cubrir las deficiencias normalmente producidas en su estación de crecimiento. Frente a la intensificación de la ganadería y al proceso de avance de la agricultura, su importancia ha aumentado para los sistemas ganaderos, por lo que su selección debe considerar, además del potencial productivo, otros factores. Salir, del esquema de la elección por el precio y nada más que eso, sino la idea es que aprendamos entre todos a mirar algunos aspectos más que hacen y definen, el resultado técnico y económico de un verdeo. Además del precio, es importante tener en cuenta el volumen producido, la distribución de esa producción, para lo cual es importante partir de una planificación forrajera adecuada que nos permita detectar cuáles son los momentos dentro de lo que denominamos otoño-invierno, donde más falta va a ser, o hay más necesidades de forraje. Además de esto, también es importante la elección de materiales, es decir, en función al ambiente o al tipo de suelo que nosotros vamos a requerir forraje, tenemos distintas especies que están adaptadas y a su vez dentro de cada una de las especies tenemos un margen de maniobra bastante grande en lo que hace a la elección de materiales. Es llamativo, pero bueno, la información de distintas experimentales del INTA, de universidades y de otras instituciones indican que podemos tener hasta variaciones entre un 70-80% de producción entre un material versus otro. Y eso es tecnología prácticamente de costo cero porque, es recurrir a buscar la información que generalmente está disponible y poder de esta manera tener alguna herramienta un poco, más aceitada. Al implantar una pastura, existen factores que condicionan los resultados. Para lograr la eficiencia, es importante tener en cuenta la preparación del lote, las malezas existentes y la operación de siembra. Cuando se cuenta con el lote apto, la elección de la fecha de siembra es un aspecto de gran importancia para manejar los tiempos y así llegar al primer pastoreo. La fecha de siembra es un aspecto también importante a tener en cuenta porque, define un poco la producción total. Una de las prácticas más frecuentes para, poder, distribuir la producción de forraje es manejar la fecha de siembra con el objetivo de no tener, toda la producción acumulada. Pero eso, es un error porque ese efecto se logra, pero se logra a expensas de una menor producción. Es decir, siempre debemos apuntar a fechas tempranas. De fines de febrero a primera quincena de marzo es la adecuada. A partir de ahí, por cada 15 o 20 días que retrasamos la fecha de siembra, hay disminuciones de entre un 15 y un 20% en la producción total del verdeo. A esto se le suma el retraso, en el momento de la primera utilización, con lo cual vamos a tener un verdeo que produce menos y a su vez más dilatado en el tiempo. Entonces, lo que debemos elegir son materiales. Las especies tienen diferencias en el ciclo de producción y a su vez dentro de cada una de las especies hay materiales más precoces y un poco más tardías que nos permiten, a igual fecha de siembra, lograr distribuir mejor esa producción de forraje. La planificación en el manejo del verdeo de invierno es un factor fundamental, por lo que debe contemplar aspectos relacionados al cultivo antecesor, la fecha de siembra y la elección del cultivar. Tan importante como estos factores es el manejo del aprovechamiento para contar con el recurso. El manejo también, es muy importante. Es decir, muchas veces logramos un forraje, logramos un verdeo altamente productivo, pero con las estrategias de manejo generalmente podemos estar errándole y hacer que todo eso que se invirtió al principio después se pierda, por una pobre utilización. En general, los verdeos son recursos de excelente calidad para categorías exigentes como pueden ser las invernadas cortas, invernadas rápidas, es decir, procesos de engorde que requieran ganancias de 500, 700 gramos por animal por día. En general, lo que uno visualiza es que no habiendo limitaciones en disponibilidad forrajera, los verdeos son recursos que nos garantizan esos pisos de 700 gramos por animal por día.
El tema es tener la cantidad de pasto suficiente. En general, una de las características de nuestros sistemas productivos es que, a pesar de que nos jactamos de tener sistemas pastoriles, realmente conocemos poco del pasto, ¿no? Tanto de las pasturas como de los verdeos. Entonces, una de esas deudas pendientes es no conocer la producción, entonces es muy difícil asignar la permanencia de los animales en la franja cuando no sabemos exactamente cuánto pasto hay. Muchas veces nos basamos en nuestros propios criterios de cómo debe quedar comida, es decir, de cómo debe quedar el remanente, pero no tenemos una medida objetiva de eso. Entonces hay remanentes que por ahí no cambian mucho entre la mañana y la tarde o entre un día y el otro. Entonces esas 24 horas o más que deberíamos haber adelantado el cambio son las que repercuten negativamente en la ganancia. Entonces lo que tenemos que lograr es conocer la oferta forrajera, ajustar la carga en base a esto, que no es tan difícil, digamos, para poder garantizar esas ganancias que yo te comentaba, con un 3% de asignación forrajera, es un valor que perfectamente, digamos, compatibiliza buena ganancia de peso, lo cual para un ternero de 200 kilos son 6 kilos disponibles de materia seca por animal por día. A partir de ahí, cuando el verdeo fluctúa en producción, lo que es necesario es recurrir a la suplementación. Una suplementación que no sea un nivel fijo, sino que realmente copie la disponibilidad de verdeo. Entonces, cuando el verdeo cae en un 10%, bueno, ese 10% que falta debería ser lo que se suplemente. Y de esta manera se logra un planteo de invernada bastante estable y con, digamos, ritmos de ganancia de peso bastante predecibles. El programa de educación continua de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN está estructurado en módulos desarrollados en función a las inquietudes de los profesionales en actividad y los requerimientos del mercado agropecuario. La totalidad de los módulos conforman un esquema que contempla el abordaje de aspectos vinculados a la alimentación animal, la reproducción, la economía y la sanidad, siendo el manejo de los verdeos de invierno un foco de interés en los contenidos. En lo referido a verdeos tratamos de poner énfasis para que la gente se lleve esos conceptos de cuáles, si bien generalmente uno dice que no hay recetas, pero hay algunas recomendaciones que uno sabe que si las cumple no se va a desviar ahí. Es poder cuantificar, digamos, en un verdeo que es considerado generalmente un recurso caro, como si sembramos la cantidad de semilla adecuada, teniendo en cuenta no kilos por hectárea, sino el peso de 1000 y la cantidad de semillas viables por metro cuadrado. Cómo si trabajamos con la fecha de siembra, con el encadenamiento de especies, con un aprovechamiento adecuado teniendo en cuenta la asignación forrajera, con alguna estrategia de fertilización que nos posibilite potenciar la producción de verdeo, se pueden lograr diferencias y mejoras en el costo del kilo de materia seca de casi un 70 o un 80%, desde una situación promedio que consideremos a una situación mejorada con cuestiones que no requieren mucha inversión. Es decir, generalmente son elementos, insumos que ya están gastados, pero el tema es cómo los ordenamos y cómo los sincronizamos para lograr mejorar el impacto. Después de ver cómo se puede mejorar el manejo de la producción de los verdeos de invierno, queremos agradecerle a los referentes del programa de educación continua de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a ver qué pasa con la sustentabilidad en el campo.